Buenas tardes, Yulisa, Milagros, Esteban, José Luis, Eduardo y todos los amigos del Gobierno de la Tarde y los que nos escuchan. Gracias, buenas tardes. César, ¿cómo analizan y cómo ven ustedes la decisión del presidente Danilo Medina en momentos en que todavía hablamos de aumentos en los casos de contagio, pero dentro de una necesidad económica grande, inclusive con desafíos de tipo directo de los comerciantes ante la situación de la economía? Estamos en la 9ª semana del estado de emergencia. Los lineamientos generales para una reapertura de la economía planteados anoche por el presidente han sido muy positivos. La prioridad en la República Dominicana todavía al día de hoy y con estos lineamientos debe seguir siendo el tema de salud. Pero tenemos que entender que el COVID es una enfermedad para la cual todavía no hay una vacuna. Y en la medida que no exista una vacuna y podamos promover medidas de prevención y de monitoreo, sobre todo a los indicadores, poco a poco hay que irse adaptando a esta nueva realidad. Entonces, sin descuidar el tema de salud, entendemos que hacían falta unos lineamientos generales que nos permitiera iniciar este proceso. Mencionas, por ejemplo, el índice de los contagios. Uno de los planteamientos que le hicimos al presidente fue que, más allá del índice de contagio, nosotros tenemos que fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria en la República Dominicana. Tenemos que ver cómo está el índice de hospitalización, el índice de cuidado crítico y el índice de letalidad, porque al final lo que queremos es que los dominicanos no pierdan la vida con esta enfermedad. Entonces, con lineamientos generales y con una apertura gradual, tenemos que poco a poco podemos irnos adaptando a esta nueva normalidad. ¿Constituye, César, un desafío para ustedes, para los empresarios, esta nueva realidad? ¿Y cómo piensan enfrentarla? ¿Supone esto mayores costes? ¿Cómo lo ven? En estas 9 semanas nosotros hemos visto diferentes tipos de efectos. Por un lado, hay empresas de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas y micro, que han cerrado completamente sus puertas. La han cerrado por los mandamientos oficiales y por medidas de distanciamiento. Hay otras que han estado operando a media capacidad y hay algunas que están permitidas a hacerlo bajo el estado de excepción. Entonces, esta nueva etapa evidentemente implica un reto poder operar de manera gradual y cumplir con estas disposiciones, pero poco a poco debe ir ocurriendo. Yo creo que el impacto más visible se estaba dando en las micro y pequeñas empresas, donde muchos comerciantes viven del día a día de lo que hacen. Lo que debemos entender es que el miércoles no se abren las puertas como en el hipódromo para que los caballos salgan todos a correr, sino que es una apertura gradual y con una serie de indicadores que hay que cumplir. Yo creo que esta apertura gradual permitirá que el número de trabajadores que al día de hoy están suspendidos, que son alrededor de 850,000 en el programa de fase, más los trabajadores informales y los que están en el fase 2, ese número se debe ir reduciendo en la medida que gradualmente se vayan incorporando en la actividad. César, se trata de 4 fases para el proceso de reinserción económica. Suponemos que el sector empresarial conoce esas 4 fases. ¿Está el sector empresarial de acuerdo con los sectores que se han dividido en esas fases de reapertura? Nosotros conocemos los lineamientos generales que se han presentado y me parece muy interesante tu pregunta porque un elemento fundamental es el protocolo general de salud y los protocolos sectoriales que deberán aplicarse. Entonces, entendemos que es oportuno que el cambio de fase se dé periódicamente en el tiempo sobre la base del comportamiento de los indicadores, pero tenemos que tener mayor claridad una vez conozcamos estos protocolos de cómo eso puede ir ocurriendo. Pero en esta fase, en la primera fase, entendemos que básicamente se han incluido todos los sectores, exceptuando aquellos que conllevan algún tipo de conglomeración y que pueden seguir siendo un foco peligroso de contagio en el nivel que estamos. César, en la misma línea de la pregunta de Esteban, tenemos entendido que el CONEP también tiene una idea o también tenía una propuesta de cómo debía de reactivarse la economía. Desde tu perspectiva, César, ¿qué tanto coincide el orden establecido por el gobierno con la idea que tenía el CONEP? Coinciden un 90%.
Nosotros había una discusión y para eso nos fiamos bastante en qué ha ocurrido en el resto del mundo. Nosotros revisamos más de 20 países, Excelente. consultamos médicos, consultamos abogados, economistas e hicimos planteamientos que sustentaran cómo esto debía ocurrir. Esa discusión planteaba, por ejemplo, como ha ocurrido en otros lugares, que con nombre y apellido de los subsectores de la economía se fueran incorporando. Nosotros vimos que había un nivel de dificultad con eso, dado el tejido empresarial en la República Dominicana y su variedad. Entonces, que el abordaje que se utilizó, que era más bien una apertura general con limitaciones y monitoreo de indicadores, era lo correcto. Entonces, estamos de acuerdo con lo que se ha hecho. Hay otros temas que ponerle atención. En primer lugar, el tema de los protocolos. En segundo lugar, medidas económicas adicionales que se necesitan de apoyo, más allá de las que se han venido tomando. Y en tercer lugar, un elemento fundamental, y es que entendemos que hay que proteger a la población vulnerable. Esos que están en edad de riesgo y que tienen alguna otra condición clínica son los principales vulnerables a ser hospitalizados, a entrar en un estado crítico y posiblemente morir. Entonces, la protección a la población vulnerable se debe mantener en este periodo. Hay una sugerencia dice un titular, la mayoría de empresas comerciales que favorecen se cambie la fecha del Día de las Madres. ¿Están ustedes conteste con esta solicitud? Es un tema delicado. Estamos al tanto de la solicitud que ha hecho la Organización Nacional de Empresas Comerciales, la ONEC. El Día de las Madres es un día muy especial para todos los dominicanos. Si esto contribuiría a evitar un poco la circulación de personas y promover el distanciamiento social, pues estamos en una época de crisis y que se posterga en el tiempo y como quiera le demostraremos a las madres ese día y los otros cuánto las queremos. César, cuando hablas de medidas económicas adicionales que se requieren, ¿a qué aspectos se refiere usted en ese sentido? Es muy importante finalmente que se anunció la creación de un fondo de garantía para las micro y pequeñas empresas, porque lo que vimos en las últimas semanas es que se estaban inyectando recursos al sistema de intermediación financiera para mitigar los efectos de esta crisis. Sin embargo, para MIPYMES acceder a un financiamiento era algo difícil. Entonces, ahí hay un primer paso. Las medidas que le permiten la liquidez y la solidez al sistema de intermediación financiera hasta ahora han sido positivas. Sin embargo, esta crisis sabemos cuándo empezó, pero al ser una crisis sanitaria sin una vacuna y con efectos impredecibles, no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, es necesario en el tiempo mantener la salud también del sistema financiero. Por otra parte, hay sectores que su recuperación será mucho más lenta. Por ejemplo, el sector turismo. Entonces, los apoyos focalizados ya directamente a los sectores también serán importantes en esta etapa. La construcción ha estado parada 8 semanas. El ahora volver poco a poco representa un reto. Entonces, esto es un proceso en construcción que esperamos que siga de esta forma. E igual forma, hay sectores hay micro, pequeñas y medianas empresas que son las formalizadas, pero hay un sector que produce igual y que es el del chiripeo, o sea, el que no está formalizado, pero sí ejerce un papel en la sociedad y con ello lleva todos los días el pan y no necesariamente está formalizado con los bancos, pero igual es del tejido productivo. ¿Qué hay para esa gente? ¿Qué sugerencias? Efectivamente, no es un sector cualquiera, es el sector más importante. Más del 50% de nuestra economía es informal. En otro momento podremos discutir cómo afecta la informalidad, nuestro desarrollo y muchas otras cosas, pero la realidad es que esa informalidad existe y que los apoyos focalizados al sector informal deben estar presentes. Nosotros reconocemos lo que se ha hecho a través del Quédate en Casa y el anuncio nuevo que se ha hecho del Tapatí, pero ahora hay que ver cómo eso se hace efectivo y los millones de dominicanos en esas condiciones pueden efectivamente acceder a esas ayudas sociales. Nosotros hemos visto que una crisis de estas dimensiones no es suficiente con apoyos que vengan desde el gobierno. Si no se reactiva gradualmente la economía como contrapeso, no habrá cómo llegar a todos los segmentos. Entonces, esa combinación es fundamental. De hecho, y saludos, señor Dalgán, José Luis Mendoza a este lado. Hola, José Luis. Viendo lo ocurrido en América Latina,
y uno mira hacia Chile y hacia Uruguay, donde el señor Lacalle Pou en todo momento intentó no solo evitar que la economía se cerrara a un punto tal que se tenga que hablar de reabrirla. Nunca se cerró del todo, se cuidó mucho de eso porque los flujos de consumo, de compra, de venta, son los que generan riqueza. Eso a la gente hay que insistirle en que el Estado maneja una riqueza que es prestada a través de los impuestos que pagan empresas y personas físicas, personas jurídicas, y que la otra forma de crear riqueza, que es endeudarse o darle a la maquinita de papeletas, las dos nos cuestan. Por lo tanto, hay que insistir en eso para que la gente entienda que cuando hemos defendido, y en el caso nuestro tenemos desde hace mucho tiempo defendiendo la idea de haber hecho una planificación, de haber estudiado las características y particularidades de nuestro entorno productivo, incluso aprovechar esta situación para mejorarlas, ¿por qué no? Había que hacerlo, porque no es que la vida, que la economía, no, de la economía depende la vida de mucha gente, y ahí yo creo que se creó una falsa antinomia, a veces incluso predicada por nosotros mismos en los medios, porque a veces nos gusta repetir esos lugares fáciles, nos gusta repetir esa dinámica que insisto, no es verdadera. Todo encaja, el cuidado del tema de salud, los temas relacionados al distanciamiento social, los temas relacionados a la higiene, perfectamente lo que había era que adaptarlos a las rutinas productivas. Yo pienso que una enseñanza que nos va a dejar esto es que en una próxima vez, que no ocurra nunca, no habremos de reabrir, lo que no hay es que cerrar totalmente. Tienes mucha razón, José Luis. De hecho, cuando te comento que hemos visto el caso de muchos otros países, en el caso asiático, en Japón, en Corea, Taiwán, en China, nosotros hemos visto que cuando se han acelerado procesos de reapertura sin tener los mecanismos de monitoreo, los efectos son adversos y hay que volver a establecer restricciones. Entonces, por eso las palabras que siempre utilizamos es que esto puede ser ordenado, prudente e inteligente. Entonces, sobre esa nueva normalidad, si cumplimos con los indicadores establecidos, esto debe salir adelante. Pero coincido contigo, el entender cómo está compuesto el tejido empresarial de la República Dominicana, cuál es la realidad de nuestra economía, es quizás la vía más certera para poder enfrentar estos problemas. César, según ha dicho la Organización Mundial de la Salud, le es muy peligroso abrir una economía cuando todavía no se ha aplanado la curva. Vimos que el presidente dijo anoche que la situación del coronavirus en República Dominicana parecía estar controlada, inclusive felicitó al país, a los ciudadanos, a la gente que se ha portado bien, etcétera. Sin embargo, ¿consideran ustedes que el coronavirus en República Dominicana está en una curva aplanada y que es momento de abrir una economía? ¿O creen ustedes que debemos ser mucho más cuidadosos para no entrar en ese proceso que justamente declara la OMS de una nueva ola de contagios que podría ser peor y llevarnos entonces a una cuarentena general? Nosotros entendemos que aperturar la economía de manera gradual y bajo las condiciones que se han establecido en este momento es oportuno. Nosotros también entendemos que hablar de aplanar la curva debe llevarnos a pensar no solamente en la curva de contagios, sino en la curva de hospitalización, de atención crítica y de letalidad. Si esos indicadores se mantienen, nosotros podemos seguir avanzando en el proceso. Esta enfermedad se descubre en China en diciembre. En marzo ya aquí teníamos el primer caso y ustedes saben las decenas de miles que ya tenemos identificados aquí en la República Dominicana. Pero hay diferentes demostraciones de este virus. Hay quien lo tendrá y ni siquiera síntomas va a reflejar. Hay quien tendrá síntomas muy leves. Y por eso el llamado a proteger a la población vulnerable, porque son los que complican y llevan y saturan el sistema sanitario. Entonces, cuando la variedad de indicadores indica que esto puede manejarse, sí pueden tomarse medidas de apertura gradual y ordenada como lo que estamos viendo. Dargan, a propósito de la situación de la apertura, ustedes vieron, al igual que vimos todos, que la semana pasada la Federación de Comerciantes inclusive retaba al Poder Ejecutivo con el tema de la apertura y ellos dijeron que iban para la calle, iban a abrir todos sus negocios a partir del martes, quisiera o no quisiera el gobierno, que no habían tantos policías.
para evitar que ellos abrieran. Al llegar el discurso del presidente, que fue más o menos en ese mismo tono de aperturar la economía gradualmente, desescalada, etcétera, pues ya ese discurso de la Federación de Comerciantes pues queda completamente anulado. Pero hoy los comerciantes han hecho una advertencia muy importante en torno al aumento del dólar y han dicho que hay más alzas en productos alimenticios por el aumento de la tasa del dólar. Aquí no se está hablando de lo que está sucediendo con el dólar y en varias ocasiones el dólar lo estamos consiguiendo a más del 57. Inclusive la Federación de Comerciantes habla de que para ellos actualmente el dólar sobrepasa del 58%. Eso no creo que solamente sea palabras de la Federación de Comerciantes, porque particularmente a mí me pasó tratando de comprar dólares en un banco para pagar una tarjeta de crédito y una cantidad mínima de $2,000 no me la quisieron o no pudieron vendérmela. Estaban vendiendo $500 y me voy a reservar el nombre del banco porque es un banco comercial. ¿Qué va a decir CONEP frente a la situación que está viviendo República Dominicana con el dólar? En primer lugar, que te entiendo completamente y que no eres la primera que levanta la voz con este tema. En segundo lugar, que entendamos un poco de qué depende la tasa de cambio y qué importancia reviste las divisas en nuestro país. República Dominicana no produce dólares, no, su moneda no es el dólar. Depende de múltiples actividades: el turismo, las exportaciones, la inversión, las remesas. Y si nosotros evaluamos cada una de esas fuentes de divisas de la República Dominicana, están o paralizadas o sensiblemente afectadas en este momento. Nuestra economía iba transcurriendo un camino y de repente se ha detenido por un shock, y un shock que nosotros no controlamos, un tema sanitario. Entonces, cuando esto ocurre, se requieren medidas adicionales que permitan mantener la estabilidad. Nosotros estamos al tanto de los anuncios que se han hecho desde el Banco Central para inyectar divisas y responder ante la necesidad. Entendemos que debe ponerse la atención a la disponibilidad de dólares y también a las fluctuaciones que tenga la tasa de cambio, más allá de la irregularidad propia de un momento como el que estamos viviendo. Pero es fundamental, aún con la desesperación que estoy consciente que muchos dominicanos tienen al día de hoy, después de 8 semanas sin producir un peso, es muy importante que se genere confianza y que nosotros entendamos de que solamente con estabilidad algunas de estas cosas podremos superarlas. Gracias a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, que ha conversado esta tarde con nosotros. César, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.